Mi nombre es Luis Montas, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Laica de Manaví, extensión del Carmen, y les voy a tratar del tema de percepción de objetos. La sensación. Proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno. La sensación es el proceso cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, es decir, vista, tacto, olfato, gusto y oído. Resulta difícil hablar de sensación sin mencionar la percepción. La representación mental del mundo se consigue a través de la sensación, pero sin la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones, esta no sería posible. Este segundo proceso lo denominamos percepción. Tenemos dos tipos de procesamientos de percepción. El ascendente, análisis que se inicia en los receptores sensoriales y culmina con la integración de la información sensorial en el cerebro. La descendente, proceso de la información guiado por operaciones mentales de alto nivel, que permite construir las percepciones a partir de la experiencia y las expectativas. Como lo podemos observar en la imagen, tenemos los dos tipos de procesamiento, tanto cuando imaginamos cuanto observamos. Tipos de percepción. Los psicólogos de la Gestalt describieron una serie de principios de organización que seguimos los humanos para organizar nuestras sensaciones en percepciones. La percepción de la forma, de la profundidad, del movimiento y de la constancia perceptiva. La percepción de la forma. ¿Cómo percibimos las formas y las diferenciamos? ¿Qué hace a nuestra mente? Figura y fondo. Debemos percibir de manera independiente un objeto, estímulo que nos interesa, y del fondo, lo que le rodea. La relación entre figura y fondo es reversible. El fondo puede convertirse en la figura y la figura en el fondo. Aún así, organizamos los estímulos en una figura que nos permita contrastar con un fondo. El hecho de poder intercambiar figura a fondo es una prueba de la existencia de distintas percepciones frente a un estímulo. Como observamos en la imagen, tenemos a la vista una imagen en la cual, si observamos detenidamente, vemos que el fondo, en este caso color blanco, es una figura de una copa. Pero si constatamos la otra forma, como lo vemos, se aprecia lo que son dos caras viendo de frente. Claro que eso depende de la forma en cómo veamos. Agrupación. Una vez separada la figura del fondo, debemos organizar nuestra figura en unas formas que tengan sentido. De forma automática e instantánea, se procesan algunas características fundamentales, como color, movimiento, contraste entre las luces y las sombras. Como observamos en la imagen, sin tener un fondo, pero tenemos lo que son en sí el cuerpo de la imagen, vemos varias rayas que a su vez forman una figura espiral. ¿Qué regla sigue nuestra mente para dar forma y orden a estas sensaciones elementales? Tenemos el principio de proximidad. Agrupamos las figuras que están más próximas. Como vemos, líneas paralelas y puntos agrupados en sí. Principio de similaridad o semejanza. Los elementos similares tienden a agruparse y a diferenciarse de otros. Como observamos aquí, tenemos varias figuras. En este caso son círculos y cruces agrupadas en un mismo gráfico. Principio de continuidad.
percibimos mejor los trazos continuos que los discontinuos. Por ejemplo, en las figuras tenemos que en la figura A hay cuadrados y círculos, pero que a su vez todos estos los distinguimos de alguna manera. Principio de cierre. Completamos figuras incompletas. Esto lo apreciamos ya que nuestra mente, al ver unos trazos, automáticamente nuestro cerebro lo que hace es completar dicha figura a partir de las imágenes previas que tenemos almacenadas en nuestra mente a partir de las experiencias que hemos tenido. Percepción de la profundidad. La retina capta imágenes en 2 dimensiones que organizamos en las percepciones tridimensionales. La percepción de objetos en 3 dimensiones se denomina percepción de la profundidad y nos permite calcular la distancia a la cual se encuentran los objetos. Cabe mencionar que este de aquí ya es algo innato dentro de cada persona, desde que nacemos. ¿Cómo consigue el ser humano convertir imágenes bidimensionales en tridimensionales? ¿Cuál es el mecanismo necesario? Tenemos la pista binocular, pista que sirve para captar la profundidad, es decir, la disparidad retinada y convergencia, que depende del uso de ambos ojos. Disparidad retiniana, un tipo de pista binocular con la que se percibe la profundidad cuanto mayor es la disparidad, es decir, la diferencia, entre las imágenes de un objeto que recibe la retina, más cerca de nosotros se encuentra el objeto. La convergencia, pista binocular con la que se percibe la profundidad. Cuando miramos a un objeto, el punto de convergencia de los ojos hacia adentro. Pista monocular. Esta pista capta la distancia propia de la utilización independiente de un solo ojo. Dependemos de pistas monoculares. Tamaño relativo, interposición, luminosidad relativa, gradiente de textura, altura relativa, movimiento relativo, perspectiva lineal, luminosidad relativa. Todo esto afecta lo que es la pista monocular. ¿Cómo consigue nuestro cerebro percibir el movimiento? El cerebro calcula el movimiento en función del supuesto de que los objetos que se alejan disminuyen de tamaño y que los que se acercan aumentan de tamaño. Como vemos en la imagen, en la primera vemos las motos, que la primera que está más cerca se ve con más tamaño y las que están cerca son más pequeñas que se ven. Lo mismo sucede con las vías del tren o alguna carretera. Lo que está más cerca es más grande y lo que vemos lejos es más pequeño. Constancia perceptiva. La constancia perceptiva nos permite percibir un objeto sin que cambie de tamaño, forma, color o luminosidad, aunque percibamos estímulos cambiantes. Esto depende tanto de constancia de tamaño, constancia de textura, constancia de la forma, de la luminosidad y de color. Como vemos en las imágenes, en la primera vemos un cuadrado, un rectángulo dentro de otro rectángulo. Esto de aquí no cambia lo que son el objeto en sí, solo que cambia lo que son los colores, pero en sí sigue siendo el mismo. Lo mismo sucede con lo que son las tazas, se ve de un diferente ángulo. Ilusiones perceptivas. Aunque nuestra constancia perceptiva nos ayuda a percibir el mundo con exactitud, nuestros sistemas perceptivos no son infalibles. Estamos sujetos a muchas percepciones falsas, llamadas ilusiones. Tenemos las ilusiones perceptivas visuales. La ilusión de Ponzo. Nos desconcierta por la ilusión de profundidad que provocan los raíles convergentes de tren y que nos hace esperar que el rectángulo más distante aparezca más pequeño. Como lo pueden ver, como tenemos aquí lo que son los rieles del tren, lo que tenemos más cerca
A diferencia del que está más lejos, se ve algo como disparejo o distante, que parecía que no fueran del mismo tamaño. Ilusión de Tychoń. Indica que el círculo parece mayor que otro. Esta ilusión es bastante común, que usan los psicólogos, y vemos que al encender cualquiera o iluminar cualquier círculo que se encuentre dentro de esa figura, pareciera que fuera de diferente tamaño, pero en sí todos los círculos cuando se iluminan son del mismo tamaño. La ilusión de Muller-Lyer está causado por las líneas angulares. Como pueden ver, la primera línea pareciera que es más larga que la segunda. Esto se debe a que la primera tiene como hendiduras, flechas hacia adentro, y la segunda es una flecha hacia afuera. Ilusión de Zollner. Aunque los segmentos estén alineados paralelamente, parece que no sea así. Como observamos en la imagen, al dar o poner rayas o estas líneas en lo que son las paralelas, parecía que se deforma el tamaño, o a su vez que no fueran realmente paralelas las líneas. Esta ilusión se logra al añadir lo que son esas líneas en todas las líneas paralelas. En sí, si nos fijamos bien y utilizamos una regla, vemos que todas las líneas realmente son paralelas. Ilusión de muro. Observa cómo los cuadrados parecen diferentes. Veamos. En la imagen, al poner las líneas paralelamente, pero el color que forma cada cuadro lo ponemos a centímetros un poco más alejado a la izquierda, da la sensación que las líneas fueran algo cayentes o que no fueran paralelas. Esto logra lo que es la sensación de los colores que se forman enredadamente a nuestra vista. Pero si nos fijamos y utilizamos una regla, vemos claramente que estas líneas todas son realmente paralelas. Lo que varía es el color, la posición en la que se encuentran.